Nos acompaña ahora el abogado Guillermo Ruiz. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tema amplio vamos a abordar en estos pocos minutos? Estamos hablando de lo que significó en el día de ayer la media sanción de la Ley Bases en Senadores, con todas las reformas, los recortes al proyecto original, y por eso queremos preguntar qué quedó del espíritu de aquello, si es que ha languidecido, como muchos analistas han asegurado, o se trata en definitiva de un proyecto viable, sustentable, lo que ha salido y que va a ir nuevamente a diputados. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, Analí, sí, comparto totalmente tus palabras. Lo que se ha votado ayer es algo, como mínimo, sumamente complejo, sumamente rico, y el trasfondo de todo esto es hacer sustentable el superávit fiscal. Es decir, este programa tiene tres anclajes. Uno, el anclaje fiscal. ¿Ajustar qué? ¿Qué a qué? Ajustar los gastos a los ingresos. Ese es el anclaje fiscal. Luego tiene un anclaje monetario que deriva del fiscal. No emitir para pagar deuda porque no se va a endeudar el Estado más. Y el tercer anclaje es cambiario, que si funcionan los dos primeros, va a haber una previsibilidad del manejo del tipo de cambio. Ahora bien, esta ley tiene una parte que va apuntar a hacer una serie de reformas para poder garantizar ese superávit, y también algunas normas que tienden a darle un determinado cariz a aquellas cosas que pueden aportar al crecimiento de manera más inmediata. La ley, por un lado, rápidamente, como para que la gente se ubique, convalida la declaración de emergencia. Hablemos un poquito de eso. En el aspecto ahí. administrativo, exactamente, económico, financiero y energético. Así es. Luego viene el capítulo de reforma del Estado. En la reforma del Estado hay, por un lado, una reorganización administrativa, con todo lo que se va a reorganizar el Estado, y, por otro lado, el tema privatizaciones, donde quedó prácticamente mochado, porque solo es intercargo una compañía más que está por verse realmente si tiene viabilidad para ser privatizada. Salió Aerolíneas a último Aerolíneas minuto. salió Correo. Y luego viene una reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley de Empleo Público. El tercer capítulo son los contratos de obra pública y los acuerdos transaccionales para ver cómo se va a hacer, o para avanzar o directamente para dejar sin efecto alguna obra hasta que se consiga financiamiento, cosa que hoy no los tiene. El cuarto capítulo es el capítulo que hace a la promoción del empleo registrado, para tratar de todo lo que se blanquee lo más posible sin ningún tipo de sanciones. El quinto capítulo es la modernización laboral, con todos estos agregados en las normas laborales, lo que hace al contrato de prueba, la posibilidad... ¿También quedó un poco lavado eso? No, inclusive quedó aumentado porque se sanciona con una pequeña modificación, que es las causales de despido por bloqueo a las plantas, por daños a las empresas, o por no permitir que los que quieren trabajar no puedan trabajar. Es decir, que en ese aspecto quedó, digamos, si en diputados se habían hecho negociaciones para poder obtener, aquí se dio un pequeño pasito. Y luego el régimen optativo para poder hacer otro tipo de indemnizaciones para las desvinculaciones, pero eso tiene que ir por convenio, o sea, con acuerdo con el sindicato. Lo de las cuotas sindicales también se mantuvo la obligatoriedad como para poder llegar a un acuerdo con la CGT, etcétera. Eso en la parte de promoción de empleo. Después viene una reforma muy grande en energía. La reforma en energía es impresionante, porque es hidrocarburos, es gas. Yo que participé muchas veces de conflictos de energía, me doy cuenta que realmente es enorme las modificaciones. ¿Y con qué visión? ¿Qué podría aportar? ¿Cómo está encarada? Todo a tratar de quitar todo aquello que sea burocracia, que trabe determinadas empresas, emprendimientos. ¿Con conflicto ambiental en su camino? Hay normas, hay una norma, cuando termina el capítulo energía, hay una norma que lleva a
en acuerdo con la Nación, porque recordemos que los recursos de energía son de las provincias, está en la Constitución, para que se adecúen a todas las normas internacionales, tanto para la exploración como para la extracción y para todo lo que sea el transporte. Guarda que hay una gran liberación para tomar la iniciativa para hacer transportes subterráneos, o sea, gasoductos, oleoductos, poliductos, todo lo que sea, que si bien es cierto está bajo el control del Estado, tiene que tener, digamos, la posibilidad de hacerlo más simple, porque si no los proyectos, tantas veces se han comenzado, se han abandonado, se han hecho partes intermedias, como este que se estaba haciendo, el Neua 2, el 3, el gasoducto Néstor Kirchner, bueno. Los pasos andinos que y después también viene algo quedan... polémico, lo escuché y entiendo también la preocupación a Víctor Sarmiento, porque bueno, el RIGI es todo un tema, está pensado para las grandes inversiones, por eso se limitó el objeto, antes era amplio, era para cualquier cosa, ahora quedó circunscripto, digamos. No nos olvidemos que la cláusula de progreso de la Constitución de Alberdi, el ex artículo 65, inciso 16, hoy 75, inciso 18, prevé claramente incentivos temporarios para determinadas inversiones. El RIGI tiene fecha de vencimiento, por eso la constitucionalidad del RIGI, como la emergencia, dependían de la temporalidad. La temporalidad del RIGI son 2 años. 2 años y se termina la posibilidad, hay una posibilidad de una ampliación por 1 año más. Si no hubiera sido temporario, cualquier persona puede decir, no, hay una desigualdad en el régimen de algunos contribuyentes con otros, pero esto está dentro de la Constitución Nacional, cláusula del progreso de Alberdi. Sobre todo cuando se necesita salir de una situación de ahogo, porque Argentina no tiene crédito externo y no va a imprimir más porque eso le genera una inflación que a poco estuvo de llegar a la hiperinflación. Cláusula de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 19, que manda al Congreso a preservar el valor de la moneda. Se la conoce como cláusula inflación cero. ¿El mandato de quién es? Del pueblo argentino. El soberano, en la Asamblea Constituyente, le dice esta regla: señor, no gastar más de lo que ingresa, porque si no, lo tenemos que pagar nosotros con impuestos. Y el pueblo da ese mandato. Incumplir el mandato no es solo incumplir una norma constitucional, es incumplir la voluntad de la comunidad. Entonces, se vuelve a eso. Muy bien, no hay crédito internacional. ¿Por qué? Porque Argentina ha defaulteado en los últimos 40 años 4 veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer los deberes, no emitir para no generar inflación y tratar de algún modo de, por un periodo determinado, hacer un país que sea elegido para venir con inversiones. Esto está pensado para una obra fundamental, que es la obra de gas licuado para exportar gas de vaca muerta que hoy se ventea. ¿Cuánto cuesta la obra de las estaciones de liquefacción del gas? 30.000 millones de dólares. Por eso en el RIGI las unidades se llaman BEP. Son vectores de proyectos únicos. ¿Por qué? Porque no hay una empresa que por sí sola pueda aportar todo el dinero que se necesita para hacer esto. El presidente YPF lo dijo. Y hay obras de minería que están en presupuesto de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, si es limitado, si se controla bien, si se cuida también la industria nacional, estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Si los porcentajes de compra son razonables en igualdad de condiciones, como mínimo, pero pueden ser mayores. Si uno aprecia que las ventajas impositivas y aduaneras, las ventajas cambiarias del RIGI, dice, son enormes. O sea, pero deja traslucir este proyecto, que es lo que se quiere para toda la comunidad productiva económica de la Argentina. Porque se le dice que en la medida en que los regímenes generales superen al RIGI, el RIGI puede aprovechar también de esa situación. Lo hice en 2 oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que esta
baja de impuestos en la medida en que el gasto se controle, está en la mira también del gobierno y está explicitado ahí. Porque si no, llama la atención a veces todo. Pero la pregunta es, y termino, y hay una jurisdicción internacional en el régimen. Ahora, nos podemos asombrar nosotros los argentinos cuando todos los bonos globales de gobiernos peronistas, radicales, macristas, lo que sea, todas las emisiones las hacen con ley de Nueva York. Cuando hay un dictamen de Rosati que dice que eso viola la Constitución porque no se puede sacar de la jurisdicción argentina. ¿Y qué ha contestado la política? Y la necesidad. Entonces, si somos sinceros, si ponemos las cosas sobre la mesa, esto tiene muchos antecedentes en muchas conductas que vinieron por la primer violación, por no cuidar lo que el vos en tu casa cuidás y demás, que es no gastar más de lo que te ingresa. Voy al tema previsional, porque ahí también hubo una discusión, pero todo da la impresión de que se va a resolver finalmente el año que viene. A ver, lo que era el fin del régimen de moratoria quedó afuera. Eso ya entramos en el paquete fiscal. En el paquete fiscal hay cuatro cosas que no se va a poder modificar. Esto es muy importante. En Cámara de Diputados. No se puede modificar el título primero, que es la regularización tributaria, porque se votó 72-0. O sea, todo positivo. No se puede modificar la regularización de activos, segundo capítulo, llamado blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque se votó por unanimidad. Entonces, cuando supera los 2/3, diputado ya no puede revertirlo. No, aparte, tendría que superar ese monto y no le va a dar el número. Se sabe que es así. Muy bien. El tercero, todo lo que era bienes personales, quedó rechazado. El cuarto, se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles. El quinto, ganancia, quedó rechazado. Y después monotributo, que salió como vino, y el tema de la transparencia fiscal. Ahora bien, ya se está cuestionando si diputados puede modificar y tratar y volver a la redacción original de bienes personales y ganancias. Lo pidió el mismo ministro Franco. Sí, pero diputados kirchneristas han anticipado de que, como fue un rechazo y no una modificación, entraría dentro de las previsiones del artículo 81 de la Constitución. Pero el artículo 81 de la Constitución dice que cuando se rechaza totalmente la ley y no uno de los títulos de la ley. Con lo cual, cabe que diputados lo pueda volver a poner en su redacción original. ¿Qué pasa con la rendición de las emergencias? Entiendo que el presidente del Ejecutivo debe hacer uso de las mismas, pero debe rendir cuentas al Congreso. ¿De qué manera? Todas las emergencias están sujetas a un control de razonabilidad, porque es el principio de legalidad material. Es decir, que por más que en uso de esas atribuciones el presidente tome decisiones a las que está facultado, la validez o no depende de la razonabilidad. Con lo cual, no es que alguien, porque recibe una declaración de emergencia, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que en su lugar el Congreso también tendría la condición de la razonabilidad, porque eso está puesto en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Hay dos principios, legalidad formal, el 19, legalidad material. El más importante es el artículo 28. Con lo cual, siempre es posible revisar que cualquiera de los poderes del Estado se ajuste a la razonabilidad de sus decisiones. Gracias, muy amable. Como siempre, un gusto escucharlo.